Saludos, te estaba esperando. Yo, mensajero de Aiwass, te doy la bienvenida. En el programa de hoy quiero hablarte de una capacidad psíquica llamada visión remota, un tema bastante popular dentro del ocultismo. Será un programa extenso, dividido en dos partes. La primera parte quiero explicar qué es el fenómeno y sus capacidades, así como personas y sucesos que ocurrieron. La segunda parte es un poco más especial. Explicaré cómo esta facultad especial se usó en un proyecto secreto y el contacto con seres extraterrestres. Puesto que muchas personas no creen en el fenómeno extraterrestre, he decidido separar una cosa de otra. Empecemos por el ocultismo, las ciencias ocultas. La interpretación del ocultismo y sus conceptos pueden encontrarse en las estructuras de creencias de ciertas filosofías y religiones, como el gnosticismo, el hermetismo, la teosofía, la Wicca, Telema, el satanismo y el neopaganismo, o en realidad en cualquier religión. El historiador británico Nicholas Goodrich Clark ofrece una definición más amplia. El ocultismo es el estudio de diversos conocimientos y prácticas misteriosas de carácter dogmático, como la magia, la alquimia, como disciplina espiritual y filosófica, la adivinación, etc., que desde la antigüedad pretenden estudiar los secretos del universo. Hoy puedes usar Internet para acceder a Google Maps, por ejemplo, para ver un lugar en concreto. Lo impresionante sería poder ver ese lugar sin la tecnología. Esa capacidad se llama visión remota. Por eso está dentro del ocultismo. ¿Cómo lograr la visión sin aparatos o medios externos? Digamos que sería tecnología en un nivel diferente, pero es física. Usar tu cuerpo, mente y energía para conseguir la visión. En última instancia, estamos usando en pocas palabras un pequeño ordenador con un complejo sistema de funcionamiento. Dicho de otra forma más simple, tu cuerpo, mente y energía. Normalmente usamos tecnología de todo tipo para nuestros servicios, por lo que le da el poder fundamental que usas para hacer funcionar un teléfono celular o cualquier pieza de tecnología. Es tu cuerpo, una mente y no lo menos importante, la energía. Hace muchas décadas usábamos una gran cantidad de material si queremos fabricar un teléfono, por ejemplo. Ahora, continuamente tratamos de reducirlo. Lo intentamos reducir más y más pequeño, y llegará un día que no necesitemos ningún material. Eso será el ocultismo. La ciencia moderna y las ciencias ocultas están destinadas a encontrarse tarde o temprano, aunque esto sería un tema de debate. Lo físico se puede usar de muchas maneras. Por ejemplo, si tomas la tecnología de la información, lo que comenzó como una tableta de piedra ahora ha llegado a ser un pequeño chip. Lo que requería una tonelada de roca entera para ser grabado, hoy se almacena en un dispositivo del tamaño de un pulgar. Lo físico se ha vuelto más útil. Cuando utilizas la dimensión más sutil de lo físico, lo llamamos ciencias ocultas. En muchas partes del mundo, lo oculto se hace pasar por un proceso espiritual, lo cual no es correcto. Cuando decimos espiritual, hablamos de ir más allá de lo físico, de hacer surgir una experiencia dentro de ti que no pertenece a lo físico. El ocultismo utiliza los fenómenos más sutiles de lo físico, pero sigue siendo físico. Espero que se entienda. No es el objetivo de este podcast convencerte de la existencia de esta facultad, pero quiero ponerte en conocimiento de hechos, personas y eventos que de alguna forma u otra usaron este gran poder. Tus conclusiones son las que realmente importan. ¿Comenzamos? La visión remota es la capacidad psíquica de recibir información o impresiones de un evento, persona, objeto o lugar que se encuentren a cualquier distancia. Es considerada como una forma de percepción extrasensorial. El término se lo dio a conocer durante los años 70 por los físicos Harold Puthoff y Russell Targ, parapsicólogos del SRI International, para separarlo de la clarividencia, aunque según Targ, el término fue sugerido por primera vez por Ingo Swann, en diciembre de 1971 durante un experimento en la American Society for Psychical Research en la ciudad de Nueva York. Por lo general, se espera que un espectador remoto brinde información sobre un objeto, evento, persona o ubicación que está oculta a la vista y separada a cierta distancia.
La visión remota se popularizó en la década de 1990, con la desclasificación de ciertos documentos realizados con el proyecto Stargate, un programa de investigación de $20 millones que había comenzado en el 1975 y fue patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos. En un intento de determinar cualquier aplicación militar potencial de los fenómenos psíquicos, el programa se terminó en 1995, después de que no pudo producir ninguna información de inteligencia procesable. Para realizar una sesión de visión remota se necesita rotulador, folios en blanco y por supuesto la mente del visualizador, nada más. Hasta aquí hemos visto más o menos qué es la visión remota. Ahora me gustaría distinguirla de dos tipos. Bajo el nombre de visión remota se experimentaron en su tiempo dos formas bastante diferenciadas de obtener información de forma psíquica. Una forma sería CRV, Coordinate Remote Viewing, y ERV, Extended Remote Viewing. ERV, visión remota extendida, no es ni más ni menos que una especie de experiencia extracorporal. Esta sería la que podríamos asemejar para que lo entendiéramos al viaje astral. Esta técnica se utilizó muy poco, porque en la fase de experimentación se concluyó que no es la forma adecuada para obtener información. Se trata de un estado alterado de conciencia. Durante la sesión, el visualizador remoto no puede anotar la información que recibe y cuando regresa, entre comillas, a su estado de conciencia normal, no es capaz de recuperar todos los detalles de su experiencia. Los resultados obtenidos fueron bastante peores de lo esperado y dejó de utilizarse en el sector militar tras intentar reiteradamente el experimento sin éxito. Luego está la CRV, visión remota por coordenadas. Recibe dicho nombre porque en un principio se utilizaba para que los visualizadores remotos describieran en lo que habían en determinadas coordenadas geográficas. Dichas coordenadas eran la única información que el visualizador recibía justo antes de empezar la sesión. El objetivo de estas sesiones era que el visualizador dibujara mapas de dicha localización, planos de edificios, una descripción completa del lugar, etc. La visión remota por coordenadas pasó a llamarse visión remota controlada. La diferencia fundamentalmente consiste en que se conserva la nomenclatura de dos pares de números de 4 dígitos. Algunos protocolos incluso admiten letras como dígitos válidos, solo que estos números no hacen la referencia a unas coordenadas, sino que se generan aleatoriamente y se asocian a un objetivo. No es más que un número de referencia que no tiene ningún significado alguno. CRV es el método más popular debido al alto nivel de información correcta obtenida durante el desarrollo y utilización de la técnica, y debido a que cualquiera puede aprenderlo. Por consiguiente, es la técnica que ha evolucionado hasta nuevos protocolos que, aunque basados en los originales, aportan una serie de mejoras. En otros casos simplemente son deformaciones de los protocolos originales. Así tenemos que, de la visión remota controlada surgieron los distintos protocolos que actualmente se utilizan. Cuando saltó a los medios de comunicación la noticia de que el gobierno americano usaba psíquicos para obtener información para las agencias de inteligencia militar, el gobierno quiso poner tierra de por medio y terminar con la pesadilla mediante un informe final sobre el proyecto Stargate, en el cual se afirma que la visión remota no es útil como herramienta de recopilación de información. En contradicción a esto, existen otros fragmentos del expediente Stargate que permanecen clasificados todavía. Según los desarrolladores de la técnica y que participaron en el proyecto, las partes desclasificadas no son más que la punta del iceberg. Los participantes en el proyecto confirman la fiabilidad de la técnica otorgando un 85% de información correcta, en el 85% de las sesiones y hasta en un 100% cuando se realizaron proyectos en grupo. El informe final solo recoge, a modo de sentencia, la información obtenida en unas pruebas bastante irregulares, sin tener en cuenta los resultados de las más de 1000 pruebas realizadas con anterioridad en los entornos adecuados, con métodos de control y con personal cualificado. En mi opinión, resulta bastante ridículo pensar en testear una técnica cuando se ha estado utilizando por más de 20 años con éxito en más de 500 objetivos militares reales, sin contar los experimentos anteriores, y se han invertido más de $20 millones. ¿Qué hay que demostrar a estas alturas? ¿Por qué se obvian estos datos? Cada cual saque su propia conclusión. Los datos utilizados para el informe final, además de ser parciales, se realizaron de forma irregular. Excepto uno de los visualizadores remotos, el resto eran personas que no habían sido entrenadas ni habían trabajado en la unidad de visión remota de la CIA. ¿De dónde salieron? ¿Quiénes eran? ¿Qué nivel de destreza en visión remota tenían? Se dice que una de las dos mujeres que intervino en dichas pruebas era la amante del ministro de Defensa que había en aquellos tiempos. Esto, aunque es un rumor, parece ser que era cierto. No obstante, hagamos un pequeño repaso a la historia y veamos en qué me fundamento para decir todo esto. En 1972,
un excelente visualizador remoto llamado Ingo Swann fue puesto a prueba por los físicos Puthoff y Tark en el SRI, Stanford Research Institute. Ingo era capaz de describir exactamente y con precisión los diseños de algunos prototipos de instrumentos de medicación en el laboratorio de física de Stanford, que se encontraba situado a 6 plantas por debajo de donde se realizaban los experimentos. La CIA invirtió dinero en el SRI para que siguieran con los experimentos y para que desarrollaran unas estructuras y protocolos. Si invirtieron dinero, fue porque los resultados fueron sobresalientes. Esto es evidente. Cuando la metodología fue complementada, se demostró con éxito su fiabilidad en miles de pruebas realizadas en los distintos laboratorios. En 1978, con la ayuda del SRI, el INSCOM creó una pequeña unidad operativa de visión remota bajo el nombre de Grill Flame en Fort Meade. No es de extrañar, tras tantos objetivos militares visualizados con éxito y tras tener que cerrar el proyecto Stargate después de casi 2 décadas de actividad, al llegar el momento en el que dejó de ser un proyecto secreto. En 1985, el programa de investigación de la CIA fue transferido a Science Applications International Corporation, el SAIC, ubicada en Palo Alto, bajo la dirección del físico Edwin May. Los programas del SAIC y del INSCOM continuaron independientemente hasta 1986, cuando la DIA asumió el control de ambas investigaciones, esta vez bajo la dirección del físico Dale Graff. En 1991, la DIA cambió el nombre del proyecto pasando a ser el famoso pero desconocido en cuanto a contenido y propósito Stargate. En 1995 las responsabilidades sobre Stargate fueron transferidas nuevamente a la CIA. Esto cae por su propio peso. La CIA declaró públicamente que el programa había terminado y desclasificó porciones del mismo, y así comienza la controversia con motivo del famoso informe publicado sobre Stargate. Sin embargo, hoy en día siguen subcontratando servicios de visión remota a empresas externas. Algunas de las personas que desarrollaron, participaron, estudiaron y supervisaron los proyectos y expedientes de visión remota fueron Ingo Swann, considerado el padre de la visión remota, Puthoff, Tark, Morehouse, McMoneagle, Paul Smith, Lynn Buchanan y Ed Dames. El mayor, retirado, Ed Dames, fue entrenado por Ingo Swann y se convirtió en el entrenador más destacado. Ed Dames participó en Stargate en 2 periodos y por un total de 5 años. A pesar de su corta experiencia comparada con el resto de visualizadores y su pronta jubilación, fue el primero en utilizar y enseñar la técnica en el ámbito civil en 1989. Luego le siguieron el resto formando sus empresas de servicios de visión remota. Todos ellos han venido demostrando desde 1989 con infinidad de proyectos que el informe sobre Stargate por parte de la CIA para nada se ajusta a la realidad. Comenzaron a adaptarse los protocolos a las nuevas necesidades del ámbito civil, sugiriendo así las nuevas aplicaciones de la visión remota. Las aplicaciones posibles de esta técnica son infinitas. Sé que suena a fantasía, pero es posible obtener información sobre cualquier persona, cosa y situación, bien sea al respecto al pasado, presente y futuro. Veamos algunos ejemplos para qué se usaría esta técnica. Soluciones a problemas complejos. Encontrar la mejor solución para un negocio, planes de marketing, búsqueda de mercados en los que el producto tendría aceptación, salud o un problema personal. Descubrir e investigar nuevas tecnologías. Un ejemplo de esto es la forma en la que GM usó la visión remota para desarrollar su actual tecnología GPS o Global Positioning Technology. También se puede utilizar para encontrar personas desaparecidas. En el área médica se puede utilizar para diagnosticar enfermedades o posibles curas. Pruebas mentales, que consisten en entrar en la mente de la otra persona y conocer lo que está pensando o sus intenciones. Esto se utiliza más a nivel policial con delincuentes para poder determinar sus siguientes movimientos, etc. Determinar el significado de los sueños, puesto que con esta herramienta se puede explorar el inconsciente. Situaciones óptimas. Se trata de un estudio sobre cuál sería la situación óptima para una determinada persona, respecto a su plena realización, incluyendo todas las áreas del ser humano. También se utiliza para explorar objetos espirituales y paranormales. En los indicios del aprendizaje es bastante común realizar sesiones sobre cosas como Dios, Jesucristo, Buda, el más allá, los ángeles, etc., con el fin de expandir el nivel de percepción a todos los tipos de objetivos posibles. El último punto que trataré es a grosso modo el funcionamiento. Hay objetivos más fáciles de visualizar que otros. El grado de dificultad estriba en el impacto que el objetivo tenga en el inconsciente colectivo. Un objetivo que no tenga importancia para nadie es más difícil de alcanzar que otro que tiene un gran impacto social, emocional, simbólico, etc.
La base teórica que explica el funcionamiento de esta técnica se ha tomado de algunas teorías del conocido psicólogo y psiquiatra Carl Jung. Tan solo diré que, según el modelo de la mente propuesto por Jung, existen 4 funciones principales de la mente. Función física, función intelectual, función emocional y por lo último, intuición o instinto. La teoría es que mientras mantenemos el proceso consciente de las funciones intelectual, física y emocional enfocado en la correcta ejecución de las estructuras y protocolos, la última función, intuición o instinto, realiza la tarea de obtener información desde la Matrix o el inconsciente colectivo. Dicha información se procesa de forma inconsciente. La tarea del visualizador consiste en transmitir dicha información al proceso consciente de la forma en la que se indica en el protocolo escribiendo los datos organizados en categorías, diciéndolas en voz alta, respetar las pautas dadas en cuanto a velocidad y cadencia, mantenerse en descripciones de bajo nivel, etc. Cuando la sesión de visión remota se ejecuta de forma adecuada, se produce lo que en la visión remota llamamos bilocación del foco de atención. Esto significa que el foco de atención consciente e inconsciente está dividido al 50%, entre el lugar remoto y el lugar donde estás físicamente realizando la sesión. Es una sensación difícil de describir, puesto que hasta ahora no existe ninguna otra experiencia similar con la que compararla. Se ha especulado mucho sobre la naturaleza del fenómeno, y parece que cuando hablan de visión remota lo hagan única y exclusivamente del mal llamado método extendido, al cual hice referencia con anterioridad. Visión remota no es únicamente del tipo visual, sino que se utilizan todos los sentidos físicos, olfato, vista, gusto, tacto. No se produce en un estado alterado de conciencia como las experiencias extracorporales, o como el viaje astral, por ejemplo, sino como un estado de alta concentración. Es como cuando estás intentando resolver un problema matemático. En resumen e importante, la visión remota es trascender la facultad física a otro nivel. El viaje astral es lo mismo, pero en lo espiritual. Hablemos de la historia y sus antecedentes iniciales. En la literatura ocultista y espiritista temprana, la visión remota se conocía como telesia y clarividencia itinerante. Rosemary Guley lo describió como ver objetos remotos u ocultos con clarividencia con el ojo interior, o en un supuesto viaje fuera del cuerpo. El estudio de los fenómenos psíquicos por parte de los principales científicos comenzó a mediados del siglo XIX. Los primeros investigadores incluyeron a Michael Faraday, Alfred Russel Wallace, Rufus Osgood Mason y William Crookes. Su trabajo implicó principalmente la realización de pruebas experimentales enfocadas en individuos específicos que se pensaba que estaban dotados psíquicamente. Los informes de pruebas aparentemente exitosas fueron recibidos con mucho escepticismo por parte de la comunidad científica, como era lógico. En la década de 1930, Joseph Banks Rhine extendió el estudio del desempeño paranormal a poblaciones más grandes, utilizando protocolos experimentales estándar con sujetos humanos no seleccionados. Pero, al igual que los estudios anteriores, Rhine se mostró reacio a publicar este trabajo demasiado pronto debido al temor a las críticas de los científicos convencionales. Este escepticismo continuó, con sus consecuencias para la revisión por pares y la financiación de la investigación. Aseguró que los estudios paranormales seguirían siendo un área marginal de la exploración científica y la situación actual no ha cambiado mucho. Sin embargo, en la década de 1960, las actitudes contraculturales predominantes silenciaron parte de la hostilidad anterior. El surgimiento de lo que se denomina pensamiento de la nueva era, conocido por algunas personas como la New Age, y la popularidad del movimiento del potencial humano provocaron un mini renacimiento que renovó el interés público en los estudios de la conciencia y los fenómenos psíquicos, y ayudó a que el apoyo financiero estuviera más disponible para la investigación de tales temas. Es interesante destacar en este punto la gran cantidad de información que solo, entre comillas, tenemos en la categoría de podcast sobre misterio y otras realidades. Cada vez más personas se sienten atraídas a este mundo. Bien, continuemos. A principios de la década de 1970, Harold Puthoff y Russell Targ se unieron al Laboratorio de Electrónica y Bioingeniería del Instituto de Investigación de Stanford, SRI, ahora llamado SRI International, donde iniciaron estudios de lo paranormal que, en un principio, fueron apoyados con los fondos privados de la Parapsychology Foundation y el Instituto de Ciencias No Éticas, en la cual fue fundado en 1973 por el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell. A finales de la década de 1970, los físicos John Taylor y Eduardo Balabonsky probaron al psíquico Matthew Manning en visión remota y los resultados resultaron completamente infructuosos.
Uno de los primeros experimentos, alabado por los proponentes por haber mejorado la metodología de las pruebas de visualización remota y por elevar los estándares experimentales futuros, fue criticado por filtrar información a los participantes al dejar pistas inadvertidamente. Algunos experimentos posteriores tuvieron resultados negativos, cuando se eliminaron estas pistas. El consejo de los espectadores en el proyecto Stargate siempre fue tan poco claro y poco detallado que nunca se ha utilizado en ninguna operación de inteligencia. La visualización remota no es un fenómeno nuevo, la capacidad ha sido desde el principio de los tiempos. La formulización y sistematización de la doctrina teológica, tal como se establece en los registros antiguos, nos presentan innumerables ejemplos de las habilidades aprendidas e inherentes de la humanidad para trascender lo físico, para ver en el ojo de la mente, personas, lugares y eventos separados de su realidad física. Desde los antiguos jeroglíficos tallados en las paredes de las tumbas egipcias olvidadas hasta las tabletas esmeraldas de Tot, en el libro de Urantia, el Antiguo Testamento, el Corán, la Cábala, el Talmud y el Nuevo Testamento, solo por nombrar algunos. Sin embargo, la historia más reciente comenzó alrededor de 1972, cuando la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, aprendió a través de varias fuentes de inteligencia humana que los checos, los chinos, los soviéticos, los alemanes, los israelíes, incluso los británicos, estaban involucrados en el estudio de varios aspectos que le llamarían el paranormal, entre comillas. Estas investigaciones fueron en muchos sentidos el lanzamiento de programas muy extraños iniciados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien los detalles exactos son una cuestión de debate histórico, se sostiene ampliamente que los rusos capturaron numerosos documentos y registros en el poder de la infame oficina oculta nazi de Adolf Hitler, después de la caída del Tercer Reich. Otros documentos parciales y completos de varios servicios de inteligencia aliados que eligieron estudiarlos más a fondo en los años siguientes, o en algunos casos ignoraron totalmente su potencial. Cuando la CIA se enteró de estos estudios, la pregunta obvia fue: ¿tenemos tanto potencial? En esta coyuntura, los Estados Unidos no tenían tal capacidad, ni la habían considerado realmente, hasta ahora. Si todas estas otras agencias, entre comillas, están involucradas, ¿por qué no vamos a estar nosotros involucrados? Estaba claro que la principal agencia de inteligencia de los Estados Unidos necesitaba capturar, entre comillas, los esfuerzos de recopilación de inteligencia de los demás, al menos en este método alternativo, entre comillas, de recopilación de inteligencia. A finales de 1972, el científico de la CIA Sidney Gottlieb, jefe de la División de Servicios Técnicos, adquirió una dotación monetaria bastante grande para iniciar el proyecto de investigación que lo comenzó todo. Si los soviéticos y los demás estuvieran tan involucrados en esta investigación como se estaba informando, la seguridad nacional de los Estados Unidos podría estar en peligro. Probablemente, la simple noción de que esta espeluznante capacidad, entre comillas, realmente podría estar ahí fuera, y la posibilidad de que pudiéramos hacerlo también, casi con seguridad impulsó el proceso de decisión de la CIA. Tienes que admitir que llama la curiosidad de uno. Stanford Research Institute International, SRI, en Palo Alto, California, finalmente se convirtió en el campo de pruebas para lo que finalmente sería uno de los programas de acceso especial más controvertidos, incomprendidos y a menudo temidos de los servicios de inteligencia. Los dos hombres inicialmente encargados de supervisar este programa de pruebas y evaluación fueron Russell Targ y Harold Puthoff, ambos físicos que trabajaban en el SRI. En mi opinión, son Targ y Puthoff los que son claramente los primeros héroes en todo esto. Estos dos hombres, junto a otros, arriesgaron su reputación profesional para probar y evaluar la posibilidad de que los seres humanos pueden trascender en el espacio y en el tiempo con el propósito de ver, entre comillas, a personas, lugares y cosas, remotos en el espacio y en el tiempo, y recopilar información de inteligencia utilizable sobre sí mismos. Ciertamente, a la gran mayoría de sus colegas les habría encantado si este proyecto patrocinado por el gobierno federal hubieran consumido su financiación y 6 años de estudio solo para concluir que no había nada en él, que no tenía valor y que el proyecto debía de ser abandonado. En cambio, la respuesta fue todo lo contrario. Había algo en esto. Este fenómeno era creíble, era medible, definible y entrenable. Ciertamente no era 100% exacto, pero de nuevo, tampoco había nada más en los activos de colección de inteligencia. Todos tenían sus limitaciones. Mientras uno entendía los límites de la tecnología, entonces la tecnología podía ser empleada como otro coleccionista de información, otro proveedor de piezas, entre comillas, del rompecabezas que era verdad en el juego del espionaje. En resumen, a la CIA se le entregó una nueva metodología de recopilación de inteligencia, los espías psíquicos.
Para desviarme brevemente, un artista, autor y talentoso psíquico natural de la ciudad de Nueva York, Ingo Swann, se convirtió en uno de los doctores, los primeros sujetos de prueba de Puthoff. Según el Dr. Swann, inicialmente participó en una serie de experimentos pioneros, realizados bajo los auspicios de la Sociedad Americana de la Investigación Psíquica. Al ser reclutado para el proyecto, el Dr. Swann trabajó con el Dr. Hal Puthoff en el laboratorio de radiofísica del SRI International en Menlo Park, California. Fue aquí donde Puthoff y Swann y varios otros llevaron a cabo una serie de experimentos cada vez más sofisticados, desarrollando el protocolo o la estructura que finalmente bautizaron como Remote Viewing, optando por el término sobre la debatida etiqueta de Remote Sensing. Según el Dr. Swann, la CIA le encargó capacitar a otros, entre comillas, en el arte y la ciencia de la visión remota. Hombres que, según él, eran extraños en su manera, mecanicistas y fríos en su enfoque para aprender la visualización remota. En cierto sentido, estaban allí para el entrenamiento, y luego se fueron, para no volver a ser vistos ni oídos. Utilizó esto como evidencia de que existían otros elementos de visualización remota en las agencias de inteligencia del gobierno. No puedo aceptar de ninguna manera la noción de que solo existiera un programa de visualización remota. Esto iría en contra de todas las filosofías y prácticas dentro de las agencias de inteligencia militar y gubernamental para nunca poner todos sus huevos en una sola cesta. ¿Quién puede gastar decenas de miles de millones de dólares en un programa que solo existía en un solo lugar y solo tenía una vida que vivir? Te lo aseguro, nadie en la comunidad de inteligencia. Reconociendo el potencial de controversia y el ridículo público, si es que alguna vez se descubrió, la CIA hizo lo que siempre ha hecho: distanciarse en palabras y hechos del proyecto. Hay un viejo adagio en la comunidad con el que se lucha continuamente: mantén siempre a alguien entre tú y el problema potencial. Por lo tanto, el proyecto o proyectos fueron entregados a la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, bajo el nombre del código del programa Great Flame. Vamos a detenernos para ver qué es el programa Great Flame. El mayor Edward Ames, anteriormente con la Agencia de Inteligencia y de Defensa del Pentágono hasta 1992, fue un miembro de larga data de operación altamente clasificada Great Flame. Un programa que se centró en algunas de las posibilidades más extrañas de recopilación de inteligencia e interrogatorio remoto. Conocido como videntes remotos, el personal del Great Flame poseía una marcada capacidad psíquica que se puso a usar en objetivos designados, penetrando entre comillas y recopilando información importante sobre figuras significativas. El programa funcionó con dos equipos, uno trabajando en las instalaciones secretas de la NSA en Fort George Mate en Maryland y el otro en el SRI. Se dice que los resultados han sido ejemplares. Tras el debate de Oliver North, el secretario de Defensa puso oficialmente fin al Great Flame, temiendo una mala publicidad si el programa se daba a conocer al público. Los principales miembros del proyecto, incluido Ames, se trasladaron inmediatamente a la SciTech de propiedad privada y recién formada, y continúan su trabajo hasta el día de hoy, operando bajo control gubernamental. En el curso de su trabajo, Ames fue, y sigue siendo, cerca de muchas de las principales figuras y defensores de las armas electromagnéticas antipersonal, especialmente las que operan en el campo neurológico. Durante el programa de Other Side de la NBC, Ames declaró que el gobierno de los Estados Unidos tiene un dispositivo electrónico que podría implantar pensamientos en las personas. Se negó a hacer más comentarios. El programa se emitió en abril de 1995. Se supone que los otros programas continuaron prosperando bajo la supervisión y administración de otros servicios militares y agencias de inteligencia. Sin embargo, el programa del ejército, que se inició originalmente como un esfuerzo de contrainteligencia, supuestamente lo estaba haciendo tan bien que su misión estaba destinada a transformarse en otra cosa. La misión original era evaluar, a través de la ingeniería inversa, entre comillas, lo vulnerables que eran las agencias de inteligencia de Estados Unidos a espiar de forma psicótica, entre comillas. Esto se hizo con tal precisión que los funcionarios del Departamento de Defensa y del Ejército decidieron cambiar el énfasis de evaluar las vulnerabilidades amistosas a recopilar activamente información de inteligencia contra los adversarios de la Guerra Fría de los Estados Unidos. Desafortunadamente, aunque se esperaba, los espectadores remotos tenían sus detractores entre muchos generales, como el general de división Bill Odom, y más tarde el teniente general Harry Soister, burócratas de alto nivel en el Departamento de Defensa y de la CIA, y políticos dentro de la Casa Blanca, el Congreso y el Senado. Supuestamente, en 1980, todos los programas de visualización remota sufrían una falta de apoyo popular. El programa del ejército perdió todos sus fondos.
carecía de un hogar permanente y estaba destinado a la extinción. Varias fuentes dentro de la comunidad de inteligencia, terceros que conocían a los programas de visualización remota o tenían algún nivel de supervisión con respecto a ellos, me indicaron que la visualización remota no era el objetivo, sino que era la dirección que se estaban tomando algunos elementos de los servicios de inteligencia. Durante esta era, 1978-1980, los militares estaban en busca de las cosas como el concepto de la esfera de oro, la búsqueda de potenciales avanzados del rendimiento humano, el documento del concepto del grupo del trabajo Delta, el primer batallón de la Tierra y la visión del monje guerrero, patrocinados por el teniente coronel James Shannon y el coronel Mike Malone, y muchos otros. Una vez más, para no impugnar el trabajo de estos hombres y otros, simplemente se estaba yendo demasiado lejos para la comodidad de un gran número de personas. Se podría decir que se estaba presionando demasiado rápido, especialmente para las personas que sentían que las carreras podrían perderse por este tipo de proyectos. Realmente no importaba cómo lo expresaras o lo explicaras. Esa era la aplicación de lo que el mayor porcentaje de la población militar y civil llamaría lo paranormal, entre comillas. Como una especie de respuesta de raro, entre comillas, a todo. Muchos trataron de aplastar cualquier cosa que se asemejara a enfoques poco convencionales de liderazgo, tácticas, estrategia, recopilación de inteligencia y similares. La visualización remota se convertiría en un daño colateral en la búsqueda de recolectar los esfuerzos marginales. A pesar del repentino interés de todos los quemabrujas, el general de la división, Bert Sublevine, comandante de los Estados Unidos, del Comando de Inteligencia y de la Seguridad del Ejército INSCOM, se mostró personal y activo en el programa. INSCOM era una unidad con sede en Washington D.C. En ese momento existía un antiguo complejo de edificios cerca del cuartel del general del Tercer Ejército, la antigua Guardia Ceremonial, y finalmente terminó en una nueva ubicación en Fort Belvoir, Virginia. En 1983, el general Sublevine ordenó que el programa de visualización remota se volviera a denominar con el nuevo nombre en clave, Center Lane, y se llamaría INSCOM Center Lane Program. Bajo este paraguas, el general Sublevine podría financiar el programa directamente del presupuesto de la INSCOM, sin el requisito de justificar un presupuesto de cualquier agencia externa o a través del jefe adjunto del Estado Mayor de Inteligencia, el oficial de inteligencia de alto rango del ejército. Financiar el proyecto de visualización remota de esta manera también significaba que otras unidades y proyectos dentro del INSCOM tendrían que pagar la factura. No es algo bueno cuando la financiación es escasa en todos los ámbitos del ejército. La mayoría de los comandantes cortarían voluntariamente algo tan controvertido como la visualización remota, a favor de tener más que gastar en otros proyectos más sólidos y exitosos. Este enfoque cosechó semillas de desesperación en todo el INSCOM y, por supuesto, se reunió con la oposición dentro de su mando a nivel subordinado, así como muchos de sus colegas y superiores. Tengo que decir que este hombre, el general Sublevine, fue uno de los héroes anónimos de este fenómeno. Ahora ves poco de él y lo escuchas aún menos. Es un hombre que confiaba mucho, creía en la posibilidad y el potencial humano y estaba dispuesto a sacrificarse para promover la noción de que somos mucho más que el físico. Muchos de los que lo conocieron antes y después del servicio lo traicionaron en palabras y hechos. Una tragedia imperdonable. Si no hubiera sido por el general Sublevine, la visión remota no podría haber vivido lo suficiente como para que ahora el resto de nosotros escribiéramos, habláramos o enseñáramos en absoluto. Afortunadamente, el equipo del SRI había desarrollado un prototipo de versión mejorada, entre comillas, de la visualización remota conocida como visualización remota por coordenadas. El término Coordinate Remote Viewing se derivó de la asignación temprana de la orientación de coordenadas, entre comillas, utilizando la latitud y la longitud. A medida que el espectador remoto continuaba desarrollando información cada vez más precisa sobre objetivos, los científicos reevaluaron el uso de la latitud y la longitud, asumiendo que los espectadores habían memorizado el globo y estaban utilizando hasta cierto punto las coordenadas, entre comillas, de latitud y longitud para localizar partes del globo a través de la memoria. Se sospechaba que si realmente estaban recordando un lugar en la faz de la Tierra basado únicamente en su ubicación física, entonces sus descripciones de texturas básicas percibidas, entre comillas, colores, temperaturas, aspectos dimensionales, etc. del objetivo, no se debían realmente a las habilidades de visualización remota. Simplemente estaban trabajando en la memoria. En realidad, este no fue el caso. Los científicos hicieron lo que se suponía que tenían que hacer: sospechar e inspeccionar todo de acuerdo con los protocolos científicos.
La mayoría de nosotros nunca practicamos la ciencia, simplemente nos convertimos en compiladores y comunicadores de ella. A la mayoría de este tipo de trabajo le gusta llamarse parapsicólogos, y eso es un grave error. En la búsqueda de la verdad de la visión remota, no hay parapsicólogos reales, ya que no son más que unos individuos que se disfrazan de científicos, alegando que pueden probar la visión remota, la lectura mental, la telequinesis, la psicoquinesis y otra serie de otros misterios paranormales. Muchos autores de buena reputación, científicos y ciertamente escépticos, se refieren a los parapsicólogos como pseudocientíficos, lo que significa que defienden un sistema de métodos y suposiciones que erróneamente consideran científicos. Me complace decir que este no fue el caso del SRI. Si el SRI y los científicos afiliados al proyecto no hubieran trabajado completa y a fondo bajo los protocolos de su campo, la puerta para el análisis escéptico se habría dejado abierta de par en par. Fue, y sigue siendo, el procedimiento científico utilizado para evaluar y desarrollar este protocolo de visualización remota, que lo ha mantenido alejado de los lobos pseudoescépticos todos estos años. Una nota sobre los escépticos en este punto, porque creo que es fundamental que tengáis una comprensión clara de quién está desacreditando este trabajo y exactamente cuál es o no su origen científico, entre comillas, y qué motiva su escepticismo. Me han entrevistado varias veces en la radio y probablemente 50 veces en la televisión en todo el mundo, explica Raymond Moody, que es el médico psiquiatra y licenciado en filosofía. Raymond Moody continúa diciendo: en alrededor del 20% de estas entrevistas y apariciones he tenido claro el placer de tener un contrapunto de representación del Comité para la Investigación Científica de las Reclamaciones de lo Paranormal, o de algún otro comité escéptico, entre comillas. La descripción de Raymond Moody de estos hombres es comparada con los comediantes de clubs nocturnos, es decir, lo que realmente anhelan no es la excelencia de la ciencia, sino más atención para ellos mismos. La mayoría de los escépticos autoproclamados no son escépticos en absoluto. Son ideólogos que creen que tienen las respuestas. La ideología que defienden se conoce como cientifismo, la creencia de que los métodos y supuestos de las ciencias naturales son los únicos apropiados para la búsqueda del conocimiento. El cientismo es un juicio de valor abierto que otras disciplinas conforman sus técnicas de investigación con las de las ciencias físicas y biológicas. Estos escépticos, entre comillas, de hecho no están interesados en la ciencia, más bien están alimentando algún tipo de movimiento social contra la posibilidad y la promesa de la humanidad. Sabiendo lo que defienden, considere este hecho: que si la visualización remota no puede ser explicada por la ciencia, es decir, su ciencia, entonces no puede existir en absoluto. Debe de ser un engaño o en el mejor de los casos es una ilusión. Ciertamente un desperdicio de dinero de los contribuyentes. Estos escépticos usan abiertamente la electricidad, cuando no hay ningún físico en el planeta que pueda explicar en términos más teóricos cómo la electricidad viaja a lo largo de un cable de cobre. Los científicos del SRI no pudieron decirte cómo funciona la visualización remota. En realidad, pueden teorizar, y eso ha sido el único acierto, entre comillas, para los escépticos. Las mismas personas que aceptan el movimiento inexplicable de la electricidad porque les conviene. Estaría mucho más impresionado si vivieran como Ted Kaczynski y luego argumentaran lo que no se puede explicar en el ámbito del cientifismo. Gracias a Dios por los verdaderos científicos del SRI. Sería simplista esperar la historia de algo una vez estaba muy clasificado, oculto de la realidad de las masas, algo que finalmente se percibe a través de los sentidos para mantener un ritmo exacto con la historia revelada de la ciencia y el recuerdo. En Los Piratas de Pecansí y Call Me Adam hay dúos famosos que combinan melodías completamente diferentes, cantadas simultáneamente sin confundir a los cantantes. Las historias de arte y la ciencia de la visualización remota son muy similares. Sus ritmos se han emparejado estrechamente, pero comenzaron con diferentes notas y ritmos, melodías complementarias pero contrastantes. Una vez más, mil gracias a los verdaderos científicos del SRI que entendieron esta noción y que presionaron los límites de la posibilidad humana más allá de todas las expectativas. Ahora, volviendo a la historia, después de considerar una serie de opciones, se revisó el sistema de coordenadas, para usar la asignación aleatoria de números para presentar el concepto, entre comillas, o forma de pensamiento del objetivo, por lo tanto, el término Coordinate Remote Viewing. Para que el lector aprenda más sobre lo que significa todo esto, realmente tendrá que tomar un curso de visualización remota, ya que esta teoría es un gran segmento de la conferencia, y está muy fuera del alcance de este ensayo. Alrededor de la época del debut de Center Lane, el ejército y el SRI firmaron un contrato de entrenamiento que llevó a que 5 miembros civiles militares y del Departamento de Defensa fueran entrenados en una nueva técnica de visualización remota en las instalaciones del SRI. En 1986, INSCOM
transfirió la unidad a DIA, bajo la dirección de la ciencia y la tecnología, y cambió su nombre en clave a Sunstreak. A principios de la década de 1990, pasó por otro cambio de nombre de código, esta vez a Stargate, el nombre por el que se le dio a conocer al mundo cuando el programa fue desclasificado en 1995. Durante su vida útil, la unidad de la visión remota recopiló inteligencia contra una amplia gama de objetivos, fuerzas de misiles estratégicos, líderes políticos, los de ellos y los nuestros, las operaciones de lucha contra los estupefacientes, las instalaciones de investigación y desarrollo, las situaciones de rehenes, los sistemas de armas militares, las instalaciones secretas, los desarrollos tecnológicos, los grupos terroristas. Sin embargo, considere de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un espectador remoto militar sentado solo o con un monitor y entrando en un estado alterado de conciencia. En esta condición, el visor copia un conjunto de números asignados al azar, que son las coordenadas, que representan el concepto del objetivo en la mente del inconsciente colectivo, entre comillas. Luego, utilizando los protocolos del proceso, el visor comienza a detectar y descodificar los datos sensoriales, visuales y verbales relevantes relacionados con el objetivo, y lo hace con un nivel de precisión promedio del 30 al 35%, de absolutamente nada. Incluso en un mal día, esta habilidad innata dentro de cada uno de nosotros no es más que especular. En 1995, el Congreso ordenó que la CIA recuperara la responsabilidad del programa DIA. Esto se debió principalmente al hecho de que se publicara un curioso libro llamado Psychic Warrior, Inside the CIA Stargate. Estaba siendo impreso por St. Martin Express, a pesar de todos los esfuerzos de la agencia y los antiguos miembros de la unidad para detener la publicación. La CIA estaba preocupada. Un libro se considera un medio duradero, y estaba disponible durante mucho tiempo. Y aunque este no fue el primer libro sobre la visualización remota, fue el primer libro escrito por un espía psíquico, que estaba vinculando la visualización remota con el ejército y la CIA. Ahora eso era motivo de preocupación. La CIA sabía que se iba a difundir por todos los medios de comunicación, incluso más de lo que ya se estaba difundiendo. Históricamente, cuando hay controversia en el asunto, la agencia ejerce su derecho a optar o no participar en el momento más oportuno. Cuando esta opción falla, generalmente debido a un error de tiempo, entonces lo único que se debe hacer es contar primero su versión de la historia. Lo que siguió fue un bombardeo mediático extremadamente bien ejecutado, que incluyó a Ted Koppel, Larry King y una variedad de nuevos periódicos importantes en todo el país y en Europa. Lo que deberíamos de preguntarnos en este momento es, ¿por qué la CIA tomaría la decisión a contarle a la gente del mundo sobre este programa? ¿Para qué sirvió? ¿De repente tenían miedo de que el guerrero psíquico autobiográfico te dirigiera a la dirección equivocada? ¿Pensaron que necesitaban asegurarse de que supieras la verdad? Toma tus propias conclusiones. Más tarde, ese año, bajo la cobertura de ser un estudio objetivo entre comillas de los Institutos Americanos de Investigación, el AIR, un reputado grupo de expertos de Washington D.C., la CIA encargó los servicios de unos escépticos científicos más conocidos del país. El informe final fue diseñado para sesgar la evaluación de la precisión y usabilidad de la inteligencia del programa de visualización remota, hasta el punto de que el programa, entre comillas, después de más de 20 años de uso se considerara totalmente inútil, como un recurso de recopilación de inteligencia. A mediados de 1995, el programa fue cancelado, y 2 semanas antes de que Psychic Warrior llegara a las estanterías, el programa se disolvió y los edificios fueron arrasados. ¿Coincidencia? No lo creo. El impacto del trabajo de un escritor a menudo excede su intención. La CIA guardó convenientemente todos los espacios de personal que fueron transferidos de DIA, DST, lo que es evidencia adicional para alimentar la sospecha de que el programa sigue vivo en todas las variaciones de servicios originales. Como dije al principio de esta historia, la comunidad de inteligencia no coloca todos sus huevos en una sola cesta. La CIA nunca habría dejado toda una metodología de colección abierta a la posible destrucción de un pícaro que podría escribir un libro sobre ella. Más bien, mantendría la tecnología segura a través de un proceso estándar de compartimentación. Si una célula se ve comprometida, entonces todas las demás simplemente se volverán más negras. El gobierno nunca abandonará la visualización remota. Resultó ser demasiado valioso para el dinero que le costó. Lo que hará es asegurarse de que nunca vuelva a cometer el error de dejar que una tecnología tan controvertida y potencialmente de gran alcance se levante a la superficie, verla más de cerca y ver a quién entrenas para hacerlo. Lo que es realmente significativo aquí es que superes todo esto y descubras lo que es la visualización remota ahora y lo que puede ser en un futuro. Como dije al principio, hay muchas variaciones de esta historia y siempre las habrá.
Me acuerdo de la intuición de Kant y la dependencia científica de los sentidos que llamó la teoría del isomorfismo. Esa teoría lo llevó a mantener que la verdad es lo que te hace vivir mejor tu vida. La visualización remota es real. Es un arte y una ciencia empoderadora que abrirá las posibilidades dentro de ti. Acepta la posibilidad de que seas más que el físico. Aprende a trascender el espacio y el tiempo para ver los lugares y las cosas de las personas remotas, en ese espacio y en ese tiempo, y saber que eres más que el físico. ¿Cómo desarrollarla y por qué los humanos tenemos esta facultad? Cuando nace un bebé, lo hace con la capacidad de producir sonidos. Esto es gracias a que dispone de unos órganos que le hacen posible la fonación. Aunque el bebé podrá producir sonidos desde el primer momento de su nacimiento, otra cosa muy distinta es que pueda utilizar esa capacidad para expresar algo. Para utilizar efectivamente ese potencial tendrá que aprender a producir ciertos sonidos que son nuevos para él, y también asociar significados a palabras y frases, y aún así, no se puede garantizar que dicho bebé sea un magnífico orador cuando se convierta en un adulto. Por analogía, en visión remota sucede lo mismo. Todos nacemos con la capacidad de percibir psíquicamente cualquier información, pero para hacerlo de forma efectiva y poder usar dicha capacidad, tendremos que aprender a utilizarla. Una vez aprendida la técnica, existe indudablemente una tercera variable que determinará los límites del visualizador. Esta variable es el potencial innato con el que el visualizador nace. Este factor crea la diferencia entre un buen visualizador y un visualizador excepcional. Es como aprender a tocar un instrumento, o aprender un idioma. Es cuestión de práctica. Todos podemos hacerlo. No todos podemos tocar el piano como Richard Clayderman, o ser el youtuber Frankie Light, que a la edad de 27 años ya ha aprendido más de 20 idiomas. No es imposible, solo difícil. Pero si se practica lo suficiente, llegaremos a hacerlo con un nivel de ejecución e interpretación más aceptables. De igual forma, tampoco todo el mundo conseguirá ser un visualizador remoto excepcional, pero con la práctica podrá ser un buen visualizador remoto. Por ello distingo tres aspectos. 1. La facilidad innata para percibir psíquicamente la información. 2. La capacidad de aprendizaje. 3. La práctica del aprendido. Cuanto más se practica, mejores resultados se obtienen. Cuando hablamos de visión remota no nos referimos a una subcategoría de los fenómenos SIGAMA, sino a una serie de estructuras y protocolos estandarizados que convierten la experiencia de visualizar de forma remota un fenómeno repetible y fácil de aprender. El fenómeno SIGAMA asociado a esta técnica es la PES, percepción extrasensorial, por lo que podríamos también decir que la visión remota es la herramienta o técnica que facilita y optimiza el uso de la percepción extrasensorial. ¿Cómo puedo hacerlo? Una de las preguntas candentes que la gente tiene cuando descubren por primera vez la visualización remota es ¿puedo hacerlo? Por supuesto. Aunque se necesita entrenamiento, tiempo y práctica para convertirse en un visor remoto de nivel operativo altamente calificado, es bastante fácil incluso para un principiante hacer un experimento de visualización remota simple con éxito. A continuación, se presentan algunas pautas para dos experimentos básicos. Un tipo fácil de experimento consiste simplemente en tratar de ver, entre comillas, lo que hay en una imagen sellada en un sobre opaco. Pídele a un amigo que seleccione varias fotos claras e interesantes con formas, líneas y colores fuertes. Pega cada una en una hoja de papel blanco y la introduces cada una en un sobre opaco separado. Es importante que nada del contenido se muestre hacia el exterior. Tu amigo también debe enumerar los sobres secuencialmente del 1 a cualquiera que sea el número de sobres. Las fotos no deben de ser demasiado complejas, pero lo suficientemente llamativas como para que tengan cierto interés en la mente subconsciente del espectador remoto, que está muy involucrada en el proceso. También es útil si las fotos son lo más diferentes posibles entre sí, por lo que es más fácil saber por los resultados a menudo parciales producidos por el proceso de visión remota de un principiante qué foto ha descrito el espectador cuando termina la sesión. Cuando estés listo para hacer la sesión, selecciona uno de los sobres y siéntate en una mesa en una zona tranquila, con varias hojas de papel y un bolígrafo de tinta negra. Después de anotar la fecha y la hora, comienza tu sección escribiendo Objetivo 1 o cualquier sobre que hayas seleccionado, en la parte superior del artículo. Luego debes relajarte y tratar de percibir las impresiones que te vienen a la mente de la foto en el sobre. Algunas cosas para recordar. Las impresiones de visualización remota deben competir contra todo el ruido, entre comillas, mental que ocupa todas nuestras mentes todo el tiempo. El ruido mental se compone de todos los recuerdos, pensamientos, preocupaciones, conjeturas, deducciones, distracciones, etc., que mantienen nuestro cerebro zumbando. Ordenar esto a partir de la verdadera señal de visualización remota es la parte difícil de todo el proceso. Sin embargo, hay algunas pautas. Las imágenes mentales brillantes, nítidas, claras y estáticas casi siempre son ruido, entre comillas, y por lo tanto información errónea.
Sé que esto suena contradictorio. Después de todo, ¿no se llama visualización remota? Sí, en efecto, pero no todo lo que vemos entre comillas en el proceso de visualización remota es necesariamente cierto. A menudo las imágenes mentales son inventadas por nuestras mentes conscientes para tratar, sin éxito, explicar cosas más sutiles que suceden más profundamente en nuestras mentes. Las verdaderas señales de visualización remota suelen ser vagas, borrosas, indistintas. Me gusta decir, como recuerdos medio recordados que, sin embargo, sabemos que son recuerdos que nunca antes habías tenido. Con unas pocas sesiones de práctica comenzarás a sentir y a notar la diferencia entre la señal y el ruido. Por cierto, esta es la razón por la que es importante hacer bocetos a medida que avanzas con lo que crees que estás percibiendo. Con bastante frecuencia, los bocetos que no parecen tener mucho sentido cuando lo haces por primera vez resultan ser representaciones bastante precisas de parte o de la totalidad del objetivo. A medida que pasas por la sesión, graba pequeños trozos de percepción, colores, olores, sonidos, texturas o gustos que crees que percibes. Puede que parezca una locura esto último, pero recuerda que en sueños puedes sentir el tacto, el placer e inclusive el gusto y el olor, y estamos hablando de que esto no ocurre en un estado alterado de conciencia o en un sueño, esto es real. Bien, continuemos. Las líneas y las formas también suelen ser importantes. Tus percepciones serán fragmentarias al principio, pero comenzarán a unirse poco a poco a medida que pase el tiempo. Es posible que nunca obtengas una imagen, entre comillas, completa de lo que es el objetivo. De hecho, una idea completamente formada y sensata de lo que crees que representa o parecen los objetivos generalmente será errónea. Pero lo que obtienes a menudo tendrá sentido después. Este tipo de experimento solo tiene que tardar de 5 a 10 minutos. Cuando sientas que has obtenido todo lo que vas a obtener de tu objetivo, escribe fin, y la hora de finalización en la parte inferior de la última hoja de papel que has usado. A partir de este momento, no debes de hacer más marcas en tu registro de visualización remota escrito. Esto se llama la transcripción de tu sesión de visualización remota. Quiero añadir que en todas las prácticas esotéricas y de ocultismo debes de tener un cuaderno de apuntes. Debes de tener el control de todas tus experiencias y sensaciones. En este momento, ahora puedes abrir el sobre para ver cuál era el objetivo y compararlo con la transcripción de tu sesión para ver cómo lo has hecho. Sé honesto contigo mismo. Cuando algo coincida bien, date crédito. Pero no te esfuerces demasiado en encontrar una correlación entre lo que vistes, entre comillas, y la foto del destino. Esto a veces se llama ajuste de datos, entre comillas, y es esencialmente una forma de poner excusas para ti mismo. Puede interponerse en tu camino para mejorar tus habilidades de visualización remota. Si no puedes reconocer dónde te has equivocado, es más difícil aprender a hacer las cosas bien la próxima vez. Esto plantea otro principio que es muy importante en el aprendizaje de la visualización remota. Debes de estar dispuesto a no tener éxito. Tienes que probar cosas, tomar riesgos intuitivos, confiar en impresiones de las que podrías no estar seguro, reconocer un pensamiento que tienes que no tiene sentido, entre comillas, para obtener la experiencia de diferenciar entre datos correctos e incorrectos. Por último, mantén buenos registros para poder supervisar tus procesos. Siempre debes de mantener las transcripciones de tu sesión junto con el objetivo de la foto que la acompaña, y siempre al acabar la sesión pon tu nombre en todo lo que hagas, y después archívalo en algún lugar accesible. Algunas personas prefieren un protocolo de visualización remota un poco más complicado llamado experimento de baliza. En este experimento, el espectador remoto describirá y dibujará los detalles de una ubicación física seleccionada al azar. Los objetivos que se han utilizado en experimentos anteriores de este tipo han incluido parques infantiles, edificios públicos, puertos deportivos para barcos, molinos de viento, monumentos naturales únicos, monumentos conmemorativos, etc. Casi cualquier ubicación con características distintas puede servir como objetivo. La idea es usar una o dos personas como balizas, entre comillas, para ayudar al espectador remoto, o simplemente al espectador, a ojear, entre comillas, el sitio objetivo previsto con su conciencia. Luego el espectador verbaliza y graba con impresiones en papel y bolígrafo que le vienen a la mente durante el experimento. Hay algunas reglas a seguir. Nunca se debe de decirle al espectador cuál es el objetivo ni nada al respecto hasta que termine la sesión. Nadie con el espectador antes o durante la sesión tampoco debería de saber cuál es el objetivo. Seguir estas dos reglas establece lo que se conoce como una condición doble ciego. El espectador debe de colocarse en una situación en la que pueda relajarse y donde la estimulación externa, ruido fuerte, luces brillantes y colores se mantengan al mínimo razonable. Una sala de estar tranquila y cómoda, una oficina en casa, un dormitorio o un entorno similar sería apropiado para esto. El procedimiento para el experimento es el siguiente.
Un espectador remoto en una habitación cerrada y que no tiene conocimiento del objetivo utiliza sus facultades mentales para percibir y describir una ubicación objetivo a la que han ido una o más personas, que es el equipo de balizas. Los participantes serían un visor remoto, un entrenador o monitor, aunque es opcional, un equipo de balizas o salientes, entre comillas, formado por una o más personas. La preparación es la siguiente. Alguien que no esté directamente involucrado en la parte real de la visualización remota del experimento prepara 4 o más objetivos posibles. En un experimento informal como este, un miembro del equipo de salida puede preparar los objetivos, pero no debe de ser el entrevistador y ciertamente no el espectador. Como se mencionó anteriormente, los posibles objetivos son características geográficas, estructuras, etc., que pueden alcanzarse en 30 minutos o menos, incluyendo tanto la unidad más el tiempo de acceso, desde la ubicación donde se encuentra el visor remoto. El nombre, la ubicación y las instrucciones de conducción para el objetivo separado se ponen en un sobre individual y se sellan, lo que resulta en 4 o más sobres idénticos, cada uno con la información de un objetivo diferente. Los sobres utilizados deben de ser completamente opacos para que no se pueda ver nada del contenido desde el exterior, y no debe de haber características de identificación en el exterior de ninguno de los sobres. Objetivos. Tal y como se mencionó anteriormente, los objetivos deben de ser lo más diferentes posibles entre sí, con tan pocas características comunes como prácticas. Probablemente será imposible eliminar todas las características comunes. Esto es para que al final de la sesión de visualización remota sea lo más obvio posible si el espectador ha descrito un objetivo u otro. Un conjunto de objetivos de ejemplo podría incluir un puente, una biblioteca, un carrusel de un parque de atracciones y una panadería. Otro ejemplo podría incluir el interior de una tienda, un puerto deportivo para barcos, una cascada o un jardín botánico. Usa tu imaginación, pero no elijas objetivos que sean demasiado complicados, es decir, que tengan demasiadas características y detalles diferentes asociados con ellos. Cuando el espectador es del área local, también se debe de tener cuidado si es posible no seleccionar puntos de referencia conocidos que el espectador podría tener la tentación de adivinar. Procedimiento. Se permiten pequeñas variaciones en el proceso, pero deben de proceder de alguna manera a lo siguiente. El equipo de balizas, el espectador remoto designado y el entrevistador se reúnen en la proximidad de la sala para ser utilizados para la sesión de visualización remota. El espectador se encuentra y se estrecha la mano con todo el equipo. Los relojes se sincronizan y se acuerda una hora para comenzar la visualización. Los sobres del destino se barajan. Luego alguien los enumera arbitrariamente del 1 al 4, o más si hay más sobres. Otra parte tira un dado, y el número que salga a la parte superior del dado indicará el sobre seleccionado. Si hay 4 sobres, tiras el dado hasta que aparezca del número del 1 al 4. El equipo de la baliza toma el sobre seleccionado, pero no lo abre todavía. Proceden a sus coches, donde fuera de la vista del espectador y del monitor abren el sobre y siguen las instrucciones hacia el objetivo. Los sobres restantes se guardan donde el espectador no puede tener acceso a ellos, y el espectador y el entrevistador entran en una sala de visualización. Si es necesario, el entrevistador explica al espectador remoto sobre el procedimiento de la visualización remota. Mientras tanto, el equipo de balizas se está acercando al objetivo. Si el equipo de baliza llega a las cercanías de los objetivos antes de la hora de inicio de sesión de la visualización remota acordada, esperarán a acercarse al objetivo hasta que llegue la hora. Una vez en el objetivo, el equipo de balizas intentará interactuar con él en la medida de lo posible. Si por ejemplo el objetivo es un carrusel de parque de atracciones, lo mirarán, lo montarán, lo tocarán, etc. Esto tiene que durar unos 15 minutos, momento en el que el equipo vuelve al coche y conduce de vuelta a la ubicación del espectador. Durante los 15 minutos que el equipo de balizas está en el sitio del destino, el espectador remoto y el entrevistador llevan a cabo la sesión, que consistirá en el que el espectador narra y escriba con bolígrafo sobre el papel cualquier impresión mental que pueda tener que ver con el objetivo. El entrevistador ayuda instando al espectador a dirigir su atención alrededor del objetivo. Al final de la sesión y después del regreso del equipo de balizas, el equipo de balizas escolta al espectador remoto de vuelta al objetivo real para que pueda recibir comentarios sobre cuál era el objetivo y comparar lo que percibió durante la sesión del objetivo real. Alternativamente, si el viaje de regreso no es práctico, el equipo de balizas puede llevar una cámara de vídeo al objetivo para grabar la experiencia mientras están allí. El vídeo se puede reproducir al espectador con fines de retroalimentación. Los materiales para el experimento son simples. Sobres opacos. Cada sobre contiene un objetivo diferente, incluido el nombre del objetivo, las direcciones e incluso fotografías del lugar. Papel blanco y un bolígrafo de tinta negra e indeleble. El espectador usará esto para registrar sus impresiones.
un coche para transportar el equipo de balizas y también para llevar al espectador remoto al objetivo después, y un lugar tranquilo donde se pueda llevar a cabo la sesión. El método de visualización remota comenzó a evolucionar en serio en 1996 debido a la investigación que se realizó y se sigue llevando a cabo en el Instituto Farsight. Este instituto educativo e investigación sin fines de lucro con sede en Atlanta, Georgia, que se dedica al desarrollo continuo de la ciencia de la conciencia, utilizando la visualización remota como la principal herramienta de investigación. Gran parte de la investigación que se realiza está disponible de forma gratuita en Internet en el sitio web del instituto, www.farsight.org. En base a toda la investigación está la hipótesis de que todos los seres humanos son seres compuestos. Esto significa que tenemos dos aspectos fundamentales, un alma y un cuerpo. En la jerga actual de la visualización remota, el alma se llama el aspecto subespacial de una persona. El reino físico de la materia sólida está separado y conectado al subespacio. Una vez que nuestros cuerpos expiran, ya no somos seres compuestos y continuamos nuestra existencia como subentidades espaciales. Mientras somos seres compuestos, los estímulos físicos tienden a dominar nuestra conciencia. Esto significa que nuestros 5 sentidos, gusto, tacto, vista, audición, olfato, eclipsan la conciencia más intuitiva que se origina en el lado del subespacio. En términos prácticos, esto significa que la mayoría de la gente no es consciente de que ni siquiera tiene un aspecto de subespacio. En resumen, la fuerza oculta de la conciencia se desordena por el ruido de nuestros 5 sentidos físicos. Para romper este ruido se requieren técnicas especializadas. En general, estas técnicas se centran en alejar la conciencia de una persona de los 5 sentidos físicos. No es necesario forzar un cambio en la conciencia de uno hacia el aspecto subespacial. Esto sucede automáticamente una vez que la conciencia de una persona ya no está remachada en el lado físico de la vida. Por esta razón, aconsejo combinar la práctica de la visualización remota con la práctica de la meditación. Durante la meditación trascendental, la mente se asienta sin esfuerzo y de forma natural para llegar a la conciencia pura, la silenciosa reserva interior de creatividad e inteligencia que subyace a toda nuestra actividad mental. Numerosos estudios científicos han demostrado que durante la meditación, el funcionamiento de las ondas cerebrales se vuelve ordenado y coherente. La meditación lleva tu desarrollo aún más lejos al cultivar la capacidad no solo de llegar a la conciencia pura, sino también de pensar y actuar desde este nivel de profundo silencio interior. El resultado es que el funcionamiento de tu cerebro se vuelve aún más ordenado, y los pensamientos y las acciones surgen desde este nivel. Como resultado, son cada vez más poderosos y eficaces, lo que le permite alcanzar más fácilmente sus deseos. Mi preferencia se basa en el hecho de que la meditación es un procedimiento mecánico, y no tiene ninguna creencia o requisito religioso asociado con él. La mecánica de la meditación también es bastante libre de estrés y relajante. Una vez más, estas son solo mis preferencias. Muchas personas que participan en otros programas para el desarrollo de la conciencia también han aprendido a ver a distancia. La visualización remota es un proceso natural de una mente profundamente tranquila. La percepción remota funciona mejor cuando no se obliga de ninguna manera. A menudo he dicho que los antiguos videntes fueron nuestros primeros astronautas humanos. Mientras estaban en un estado profundamente relajado, dejaron que sus mentes vagaran por el tejido del universo, y algunos percibieron lo que allí había con una precisión sorprendente. La mente subespacial, la inteligencia del alma, percibe y procesa la información de manera diferente a la mente física. Toda la evidencia sugiere que la mente del subespacio es omnipresente a través del espacio y del tiempo. Está en todas partes a la vez. Usando las capacidades de la mente del subespacio, la visualización remota no implica más que cambiar la conciencia de uno de un lugar y tiempo a otro. No vas a ninguna parte cuando ves a distancia. No sales de tu cuerpo físico. No entras en un estado alterado de conciencia. Simplemente sigues un conjunto de procedimientos que te permiten cambiar tu conciencia de un área de inteligencia a otra. Sin embargo, como seres físicos, debemos traducir la información percibida por nuestros aspectos del subespacio en palabras, imágenes y símbolos físicos para que de esta información pueda transmitirse a otros dentro del ámbito físico. La visualización remota científica facilita esta traducción. La visualización remota sería imposible en ausencia del alma humana, ya que es físicamente imposible que la mente consciente de un individuo perciba las cosas sin algún tipo de contacto físico directo. A pesar de todo lo explicado hasta la fecha, no existe evidencia científica que apoye la existencia de la visión remota, por lo que es visto por la comunidad científica como una pseudociencia. Algunos gobiernos vieron esta capacidad psíquica como una poderosa herramienta para conseguir información que favorezca sus planes de espionaje.
Durante la decadencia de la Guerra Fría, la Unión Soviética utilizó técnicas psíquicas y personas con capacidades sobrenaturales para asignarles servicios especiales a través de una unidad militar llamada 10.003. La iniciativa de crear esta unidad provino de los jefes de la KGB, Comité de Seguridad del Estado, en respuesta a los experimentos llevados a cabo por la inteligencia extranjera. Por esta razón, se notificó a Moscú que los psíquicos estadounidenses habían participado en numerosas operaciones secretas para detectar las infraestructuras militares y la neutralización de los agentes soviéticos. La unidad militar 10.003 se fundó en diciembre de 1989, en plena vigencia de la perestroika. El creador de la entidad, el teniente general Alexei Sabin, reveló en una entrevista con Sputnik algunos de los detalles desconocidos de la historia de esta organización secreta. Según Alexei Sabin, la KGB instó al Ministerio de Defensa, en particular al jefe del Estado Mayor Mikhail Moiseev, para que prestara una mayor atención a este fenómeno. Era una época en la que los psíquicos gozaban de una gran popularidad. Moiseev ordenó que se creara una unidad especial que incluiría científicos, médicos y sobre todo a psíquicos. Para la selección, pusieron a prueba a más de 30.000 personas reclutadas de todo el país, y finalmente eligieron a 20 personas que realmente tenían capacidades especiales. Los psíquicos participaban en operaciones de detección de objetos e infraestructuras del enemigo, y eran capaces de describir las características completas de una persona con solo ver su foto o analizar su letra, saber el contenido de documentos escritos en cualquier idioma sin leerlo, así como encontrar a personas desaparecidas. Los agentes psíquicos empleaban su intuición innata, entre comillas, para realizar estas tareas. Sin embargo, gracias al apoyo de la directora del Instituto del Cerebro de la Academia de Ciencias de Rusia, Natalia Betjevra, los militares fueron instruidos para entrenar a sus agentes en activar las capacidades ocultas del cerebro, lo que permitía convertir en psíquico a cualquier personal en servicio. Alexei Sabin reveló: «Entendimos que, si entrenamos al cerebro para que ambos hemisferios funcionen en sincronía, cualquier persona obtiene superpoderes». Claro que quedamos atónitos. Este gran descubrimiento de los científicos soviéticos nos permitió crear una escuela. El militar también reveló algunas de las actividades de la unidad. Dijo que los videntes soviéticos lograron prevenir una catástrofe radiactiva de gran escala que pudo haber afectado a Glasgow, Escocia. Debido a que no tenían acceso a los funcionarios británicos, les remitieron la información a través de otros colegas de la embajada. Los británicos no respondieron a la advertencia. Sin embargo, posteriormente invitaron al contacto ruso a la embajada británica en Moscú para agradecerle la atención al Reino Unido. Este gesto significaba que se había tomado las medidas preventivas necesarias y se había evitado el desastre. La unidad 10.003 cooperaba con la KGB, con el Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia soviéticos. En la actualidad, los psíquicos ayudaban a encontrar los nidos de espías y las rutas de contrabando de armas y drogas desde Occidente. El jefe del Estado General, Mikhail Moiseev, pidió evaluar la situación sísmica en la península de Kamchatka, donde se tenía programado celebrar una maniobra militar. Los psíquicos pronosticaron 3 terremotos en la zona y recomendaron evacuar a las familias de los militares destacados en la región. No obstante, cuando las familias empezaron a hacer las maletas para abandonar la península, los habitantes locales entraron en pánico al enterarse de los motivos. Días después, se desencadenaron los seísmos como se había pronosticado, pero la población ya se encontraba preparada. Se supo después que la unidad 10.003 fue creada como respuesta al proyecto secreto Stargate de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos. No obstante, supuestamente, entre comillas, dejó de existir en 2003. La famosa y temida Agencia Central de Inteligencia, la CIA de los Estados Unidos, fue creada en 1947 durante el gobierno del presidente Harry Truman. Existen muchas teorías de la conspiración en la que se han involucrado a esta agencia gubernamental con el asesinato del presidente John Kennedy, los numerosos golpes de Estado alrededor del mundo, incluido el de Chile de 1973, con el pretexto de preservar la seguridad nacional y asegurar la supremacía norteamericana en el orden mundial. Sin embargo, pocos saben que este organismo evacuó hace más de 2 décadas un informe con un misterioso título: Una evaluación de la visión remota, investigación y aplicaciones. Un documento de investigación de 183 páginas sobre el reconocimiento público de la CIA después de años de especulación, de que los organismos del gobierno habían estado usando durante más de 20 años un tipo de percepción extrasensorial llamada visión remota para obtener secretos militares y de inteligencia. Uno de los autores que más ha investigado sobre esta materia es el escritor y consultor norteamericano Jim Popkin.
En un artículo publicado en la prensa de su país, informó que este programa había empleado a videntes para visualizar los lugares de entrenamiento de los extremistas escondidos en Libia, descubrir nuevos diseños de submarinos soviéticos y localizar con precisión a rehenes estadounidenses secuestrados en el extranjero. El nombre en clave de este programa de espionaje psíquico tenía el nombre de Stargate, Puerta Estelar. A principios de la década de 1970, la Agencia Central de la Inteligencia, la CIA, creó el Instituto de Investigación de Stanford, el SRI, para investigar la clarividencia. El nombre inicial de este proyecto era Scan8, que significaba escaneo por coordenadas. Consistía básicamente en que personas con capacidades psíquicas eran reclutadas y ubicadas en habitaciones especiales, con el objetivo de describir sus visualizaciones en determinadas longitudes y latitudes. Edwin May, exdirector del proyecto Stargate, reconoció que fue un programa de visualización remota que se inició durante la Guerra Fría, como consecuencia del temor de que la Unión Soviética estuviera implementando un programa de guerra psíquica. Alrededor de 1972, la CIA ordenó la realización de un estudio piloto para investigar las posibilidades de las percepciones extrasensoriales. Con un costo de $50.000, el estudio tenía el objetivo de comprobar si los videntes que habían sido reclutados para el programa eran capaces de usar sus habilidades de visión remota para visualizar y bosquejar los lugares designados en los alrededores de San Francisco. Uno de los videntes más legendarios del proyecto Stargate fue el contramaestre del ejército Joseph McMoneagle, conocido por el apelativo del Agente 001, debido a que es considerado como el primer vidente que trabajó directamente para el Pentágono, practicando la visión remota para el gobierno americano en 1978. Era sin duda su arma secreta, en carne y hueso. McMoneagle publicó sus memorias en el año 2002 y relata que descubrió sus habilidades telepáticas durante su infancia. Creció rodeado de alcoholismo, abuso y pobreza. De niño, tenía visiones por la noche cuando estaba asustado y comenzó a perfeccionar sus habilidades psíquicas en su adolescencia para su propia protección. Sus habilidades de percepción extrasensorial se desarrollaron aún más cuando fue soldado para evitar emboscadas mortales en la guerra del Vietnam. El Consejo de Seguridad Nacional recurrió a sus habilidades en 1979 cuando encontraron un edificio industrial no identificado cerca del Círculo Ártico en Rusia. McMoneagle se visualizaba a sí mismo flotando en el interior de la construcción y tuvo una poderosa sensación de que en ese lugar se encontraba un enorme submarino de doble casco. Dibujó detalladamente sus visiones del submarino y posteriormente afirmó que las fotografías de los satélites estadounidenses confirmaron la existencia del aparato en un astillero secreto de Severodvinsk, en un enorme submarino soviético de doble casco. En 1984 se jubiló del ejército y recibió la condecoración Legión del Mérito por los logros obtenidos. Durante la entrega de la distinción, dijo en su discurso que había participado en un proyecto único que está revolucionando los servicios secretos y que había brindado información muy importante que no estaba disponible en ninguna otra fuente. Según McMoneagle, el proyecto Stargate fue cancelado en 1985 debido a sus escasos resultados en ese periodo porque el proyecto había empezado a reclutar a cualquier persona que decía poseer capacidades psíquicas. Sin embargo, el programa había dejado anteriormente un legado importante de logros antes de su cancelación, como la vez que los visionarios remotos pudieron describir con asombrosa exactitud la construcción de una base soviética de misiles en secreto, que no podía ser localizada por los satélites americanos que espionaban a la Unión Soviética. Los visores remotos pudieron realizar dibujos de alta precisión de una grúa de grandes dimensiones, que se construyó sobre las vías de un ferrocarril, así como una gran estructura metálica en forma de bóveda. Un avión espía norteamericano y los agentes de inteligencia en el terreno corroboraron la exactitud de los bocetos. El escritor Jim Popkin afirmó que, durante el proyecto, dejó de ser financiado por la CIA en 1977. Las Fuerzas Armadas y la Agencia de Inteligencia de la Defensa siguieron apoyándolo económicamente. La base del ejército de Fort Meade en Maryland se convirtió en la residencia operativa secreta del programa, cuando el Congreso ordenó en 1995 a la CIA que evaluara la visión remota y decidiera si contaba o cancelaba definitivamente el programa. La DIA decidió seguir haciéndose cargo. Entre los defensores más conocidos en continuarlo estaban Claiborne Peel, senador de Rhode Island, y Charlie Rose, representantes de Carolina del Norte. Este último sostuvo reiteradas veces que, si los rusos tienen visión remota y ellos no, estarían en problemas. Por lo pronto, no se sabe nada más sobre el misterioso asunto del proyecto Stargate, pues todos los documentos pertinentes a la percepción extrasensorial han sido totalmente clasificados por la CIA y están exentos de cualquier solicitud de desclasificación por parte del público.
Los supervisores del programa estaban más preocupados de que si se filtraba la noticia de que el gobierno estadounidense estaba usando espías psíquicos, el programa sería lapidado por sus opositores del Senado por considerarlo ridículo. Los temores de los políticos renegados se fueron por tierra cuando en 1979 unos estudiantes irrumpieron en la embajada estadounidense en Teherán y secuestraron a más de 60 diplomáticos. La inteligencia estadounidense se vio sumergida en medio de una impotencia cuando trataba de averiguar lo que estaba sucediendo dentro de la embajada, debido a que sus agentes de la CIA se encontraban entre los rehenes. Fue el motivo para que los militares centraran su atención en los psíquicos. Los documentos de la CIA reconocen que la operación fue apoyada por una amplia gama de agencias de inteligencia del gobierno, así como por los altos mandos del Pentágono. Incluso los responsables del programa fueron consultados antes de ejecutar una supersecreta incursión militar estadounidense en abril de 1980 para intentar liberar a los secuestrados. La operación terminó en desastre cuando un avión y un helicóptero chocaron en una zona desértica cuando se dirigían al objetivo. El código de la operación secreta fue Grill Flame y contó con media docena de psíquicos que trabajaron arduamente en una habitación con muy poca luz en un edificio antiguo en Fort Meade. Desde allí trataron de observar con sus cualidades psíquicas el lugar donde estaban retenidos todos los rehenes y su estado de salud. También fueron consultados por la ubicación de las naves desaparecidas. Los psíquicos fueron capaces de localizar un avión siniestrado en un rango de 15 millas. Algunos detalles de la búsqueda del avión se encuentran tachados en los documentos desclasificados de la CIA, pero Jimmy Carter, el presidente en este momento, parece haberse referido al caso cuando concedió una entrevista. Tuvimos un avión que desapareció en una república centroafricana, un avión bimotor, un avión pequeño. Y no pudimos encontrarlo, incluso con la fotografía por satélite, dijo Carter, así que el director de la CIA vino y me dijo que había contactado a una mujer en California que afirmaba tener capacidades sobrenaturales. Y fue en trance, cuando ella describió la latitud y la longitud, y cuando enviamos nuestro satélite sobre esa latitud y esa longitud, en efecto, allí estaba el avión. El 23 de abril de 1980, un día antes del lanzamiento de la misión del rescate, un representante del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos se puso en contacto con la unidad y les solicitó que intensifiquen los esfuerzos y que se establezca una situación para minimizar drásticamente las posibilidades de abortar la misión. ¿El programa era realmente infalible? La transcripción de una sesión de observación el 29 de diciembre de 1979 muestra la interacción típica entre psíquicos y el entrevistador para obtener información de lo que acontece con los rehenes de la embajada en Irán. El entrevistador muestra al psíquico una imagen de los rehenes, Tom Allen, jefe de la CIA de la embajada. Quiero que mantenga esta imagen de esta persona en su mente, mientras que visualiza la zona donde se encuentra, dijo el entrevistador. Ubicar a este individuo y describir lo que está haciendo, describir sus lugares y sus alrededores, relajarse y concentrarse, relajarse y concentrarse. Me parecía estar en medio de una explosión de actividad, replicó el psíquico. Vi lo que pareció ser un montón de gente vestida. Claramente tenían la impresión de una gran cantidad de ropas blancas. El psíquico añadió que cuando visualizó a estas personas corriendo, sin orden ni concierto por todo el lugar, y de repente alguien empezó a disparar contra la multitud, continuó. Algunos parecían estar cayendo y otros simplemente parecían estar dispersándose por todas partes. Lo curioso es que no he oído ningún disparo de arma, o cualquier cosa. Tal vez fue gas lacrimógeno o algo parecido. La visión del psíquico se trasladó, de forma abrupta, a la celda de una cárcel que daba a un patio. Finalmente, vio a un hombre de traje de color marrón claro acostado sobre una alfombra oriental roja. El psíquico terminó dibujando algunos bocetos de su visión del plano del bloque de celdas. O eso es una de las peores sesiones que he tenido, o una de las mejores, concluyó el psíquico algo desalentado. La sesión tuvo algo en común con las demás de una manera. La mayoría estaban totalmente equivocadas. Desde el día de la toma de la embajada, nunca hubo una perturbación o un tiroteo dentro de las instalaciones en todo el tiempo que los rehenes estuvieron allí. Un ex cautivo, llamado Daugherty, declaró que durante el tiempo que estuvieron como rehenes nunca sintieron el olor a gas lacrimógeno. Reconoció que muy de vez en cuando se escuchaba algún disparo, debido a que a los inexpertos guardias se les escapaba un tiro porque se olvidaban de poner el seguro a sus armas. Pero siempre fue un solo disparo, nunca se oyeron ráfagas prolongadas. La descripción de las túnicas o batas blancas tampoco tuvieron sustento porque los captores eran jóvenes vestidos con ropa occidental, como jeans y suéteres. Nunca se vio en el lugar a clérigos musulmanes. El trabajo de los psíquicos después de la misión del rescate tampoco fue considerada precisa. Los estudiantes captores sabían perfectamente que mantener a todos los secuestrados en el mismo lugar sería una invitación para una operación militar de rescate por parte de los Estados Unidos.
Por esta razón, dispersaron a los secuestrados para mantenerlos cautivos en diferentes lugares del país. Los psíquicos asignados para ubicarlos se equivocaron en sus informes, a veces por cientos de millas. Un psíquico el 2 de mayo de 1980 dijo que el teniente coronel David Ryder, agregado de la Fuerza Aérea de la Embajada, fue capturado en una casa de piedra amarilla muy lujosa a solo unas calles de la Embajada. Además, dio una descripción detallada de la casa y de los jardines. En realidad, Ryder fue detenido en una escuela de arte abandonada en una ciudad de Qom, a varios cientos de kilómetros de distancia, para ser luego encerrado en una prisión de Teherán. A pesar de la cantidad de incongruencias de los psíquicos, ellos no se inmutaron ante las críticas. En su defensa argumentaron que ningún método de recolección de información es infalible, y nadie debe de esperar que el espionaje psíquico pueda ser mejor. Los resultados de la información ofrecida por los psíquicos fue objeto de un debate entre los funcionarios de inteligencia. Los rehenes fueron interrogados después de su liberación en enero de 1981 para conocer los detalles de su experiencia. El Pentágono comparó la información de los 102 informes de los psíquicos del proyecto Green Flame y concluyó que el resultado fue desalentador. Del total de los informes, solo 7 fueron probados que eran correctos, según la opinión de un coronel de la Fuerza Aérea. Más del 50% fueron considerados totalmente incorrectos, y aunque 59 de los informes contenían información que en parte era correcta, el coronel señaló que estos mismos informes a menudo ofrecían datos erróneos. Los oficiales del ejército que supervisan el Green Flame estaban de acuerdo con las conclusiones del coronel de la Fuerza Aérea y alegaron que el 45% de las memorias psíquicas contenían algo de información precisa. Ellos argumentaron que era una información que no pudo ser obtenida a través de los canales normales de recolección de inteligencia, y que el grado del éxito era por lo menos igual, si no superior a otros métodos de recolección de información. 14 años después de la crisis de los rehenes de Irán, Green Flame continuó bajo diferentes nombres clave. Pero en 1995, después de una auditoría externa por encargo de la CIA, concluyó que los informes de visión remota no pudieron producir información concreta y específica, valorada en los informes de inteligencia. El programa se cerró y nunca se ha reanudado, que sepamos. Visionarios y casos famosos. He recogido algunos nombres de las personas más populares que con esta curiosa capacidad dejaron constancia de ello en algunos casos más famosos documentados. Peter Urkos. Nació en Holanda el 21 de mayo de 1911 y nació con una extraña protuberancia en el cerebro. Fue una persona normal hasta los 32 años, edad en la que al tener un accidente se golpeó fuertemente en la cabeza, precisamente en la zona de la protuberancia. Quedó inconsciente durante algún tiempo y cuando despertó, su vida cambió por completo. Cuando fue internado en el hospital, miró a su compañero de habitación y le dijo: ¿Por qué le has robado el reloj a tu padre? El extraño paciente lo miró sorprendido porque horas antes, efectivamente, había robado el reloj de oro de su padre. Fue apodado el hombre con la vista de los rayos X, porque tenía el don de descifrar casos que la policía no podía resolver. Al inicio se mostraban incrédulos, pero conforme avanzaban las investigaciones, solo les quedaba mostrar admiración ante quien solucionaba los casos en los que difícilmente darían con los responsables de los delitos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Urkos colaboró estrechamente con los grupos de resistencia. Los patriotas holandeses comenzaron a desconfiar de un nuevo miembro que acababa de ser aceptado en sus filas, y conocedores de la habilidad paranormal de Peter le consultaron el caso y él pidió una fotografía del misterioso individuo. Posó la yema de los dedos sobre la fotografía y tras meditar un instante exclamó: «Veo a este hombre con un uniforme de oficial nazi». De inmediato se inició una vigilancia exhaustiva del sospechoso hasta que fue sorprendido infragante y transmitiendo información al Tercer Reich. Años después, la ciudad holandesa de Nijmegen se vio asolada por una serie de incendios en agosto de 1951. La policía sospechaba que eran provocados, pero no tenían pruebas para detener a los responsables. Los más de 200 hombres que vigilaban la comarca no fueron suficientes porque los incendios continuaban devorando graneros, casas y puentes. Una noche en la que Urkos caminaba por la calle, tuvo la visión de una casa que pertenecía a una familia llamada Jansson, que estaba siendo devorada por el fuego. De inmediato, se dirigió a la comandancia de policía para realizar la advertencia, pero cuando llegó, el incendio ya había sido reportado. Los policías no solo se mostraron escépticos, sino que las sospechas recayeron sobre Urkos. Para demostrarles que realmente tenía un don, describió el contenido de los bolsillos de uno de los agentes, logrando acertar hasta en la marca borrosa del lápiz que tenía entre sus pertenencias. Peter Urkos captó la atención de la prensa internacional. Con un poco menos de incredulidad, los sorprendidos policías le preguntaron sobre la identidad del pirómano. Urkos pidió que lo llevaran a la escena del siniestro. Localizó entre las cenizas un mango de destornillador chamuscado.
Lo mantuvo un momento en sus manos y dijo: «Hay que buscar a un muchacho, un adolescente». En la oficina policial, el vidente revisó los archivos de todas las escuelas de la ciudad. Urcos señaló la fotografía de un joven y pidió hablar con él. «Esto es absurdo», gruñó el jefe de la policía, porque había escogido al hijo de uno de los hombres más ricos del pueblo. Pero Urcos insistió. En el bolsillo le encontrarán una caja de cerillas y una botella de líquido para encendedores, solo que él no fuma. El muchacho fue llevado a la delegación policial negando todos los cargos, pero Urcos dijo: «Levante su pantalón y muestre su pierna izquierda a la policía, ya que todavía lleva los rasguños que se hizo cuando rozó la cerca de alambre al escapar del fuego». Efectivamente, ahí se encontraban las heridas y el muchacho terminó confesando la autoría de los incendios. Los diarios publicaron en sus primeras planas el hallazgo del incendio y la forma con el que fue descubierto. En diciembre de 1950, nada menos que la Scotland Yard se vio la necesidad de contratar los servicios de Peter Urcos. La milenaria piedra de Scone había sido robada de la abadía de Westminster, y la policía se encontraba en un callejón sin salida para recuperarla. Al llegar a Londres, pidió a la policía que lo llevaran a la escena del robo y que le dejaran tocar todo. Después de revisar el lugar durante varias horas, estudió las huellas de las pisadas dejadas por los ladrones. Luego, trazó un croquis con la ruta que habían seguido los delincuentes, que curiosamente calzaba perfectamente con el mapa de la ciudad, a pesar que Urcos nunca había estado en Londres. Dijo que los responsables del hurto eran 3 hombres y una mujer. A los 3 meses fueron capturados y coincidían con la descripción del clarividente. La piedra de Scone fue recuperada gracias a Urcos. Urcos llegó a los Estados Unidos en 1956 para hacerse una prueba de capacidad psíquica por Andrija Purajic, un pionero en la vinculación entre la medicina y la parapsicología. Fue puesto a prueba durante 2 años y medio en experimentos muy controlados. Los resultados fueron muy superiores a todos los demás estudios realizados hasta la fecha, con una precisión de más del 90%. Paralelamente, el FBI solicitaba sus servicios para asesorarlos sobre todo en los asesinatos en serie, como el del estrangulador de Boston, que violó y asesinó a 13 mujeres desde 1962 hasta 1964. Urcos trabajó durante varios días en base a las fotografías entregadas por el FBI y dio datos exactos del asesino como sus obsesiones, su peso o incluso que tenía una cicatriz en su brazo izquierdo. El director de cine Roman Polanski también solicitó sus servicios para encontrar a los asesinos de su mujer, Sharon Tate. Urcos tuvo una visión y dijo que el primer nombre del asesino era Charlie. Tiempo después, se demostró que Charles Manson era el instigador de los asesinatos e incluso afirmó que los asesinatos estaban relacionados con algún tipo de ritual. Urcos finalizó su trabajo 2 semanas después de comenzar la investigación, sin ninguna razón aparente. Las capacidades de Urcos se basan principalmente en la psicometría, la capacidad psíquica de leer un lugar o un objeto, y la clarividencia para resolver crímenes, teniendo visiones cuando tocaba los objetos. Él sugería que si una persona recurre a un psíquico, no debería de darle ningún tipo de información, ya que muchos de ellos eran falsos. Norma Lee Bowen, una escritora escéptica que denunciaba fraudes, escribió un libro sobre Peter Urcos. Ella afirmó que Peter Urcos tenía un índice de exactitud del 87 al 99%. Gerard Croiset fue un famoso parapsicólogo y vidente holandés que practicaba la radiestesia y la psicometría. Sus capacidades psíquicas incluían la curación y ganó fama internacional por su capacidad de localizar tanto a personas como objetos o animales perdidos. Nació el 10 de marzo de 1909 en la ciudad de Laren, ubicada en el norte de Holanda. La niñez de Gerard no fue del todo feliz. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 8 años y se descuidaron de él, por lo que fue objeto de abusos en una serie de hogares de acogida y orfanatos. Sus dones de clarividencia se manifestaron desde que era muy pequeño, pero frecuentemente era castigado por hablar de sus visiones. Al cumplir 13 años, dejó la escuela y comenzó a desempeñarse en una serie de oficios de mano de obra no calificada. Croiset empezó a tomar conciencia de sus dones cuando trabajaba para un relojero. En una ocasión, sostuvo una regla perteneciente a su jefe y tuvo una serie de visiones relacionadas a su vida, las cuales fueron todas confirmadas. Hasta cierta edad, Croiset seguiría experimentando sus visiones en forma simbólica, pero aún no sabría interpretarlas. En 1934 se casó con Gerda ten Monsen, la hija de un carpintero con quien tuvo 4 hijos. Para mantener a su familia, Croiset abrió una tienda de alimentos, pero no le fue del todo bien por ser muy mal administrador. En 1935, un antiguo cliente le presentó a unos espiritistas locales, quienes le ayudaron a desarrollar sus facultades psíquicas. En la Segunda Guerra Mundial, Croiset era consultado por las autoridades policiales holandesas sobre los casos de asesinatos o personas desaparecidas.
se había hecho de una reputación como un consultor confiable en el ámbito policial y su fama se extendió más allá de Holanda. En una ocasión, cuando examinaba la propiedad de una mujer asesinada, proporcionó información precisa relativa al crimen, incluyendo el nombre del asesino. El nombre correspondía a un sospechoso que ya había sido detenido por la policía. Durante esos años, Gerard Croiset también se ganó una reputación en su carrera como sanador psíquico, tratando a soldados heridos en la guerra. Permitía, además, que las personas lo fueran a ver en su clínica para sus sesiones de curación. En diciembre de 1945 asistió a una conferencia sobre parapsicología en Enschede, ofrecida por el Dr. William Tenhef, de la Universidad de Utrecht. Fue tanto el entusiasmo de Croiset que se ofreció para ser uno de los sujetos de prueba de Tenhef. Luego de varios meses de prueba, el Dr. Tenhef concluyó que Croiset era uno de los psíquicos más notables que se había encontrado, ya que sus habilidades eran extraordinarias y las controlaba bajo energía constante. Al paso del tiempo, Tenhef se convirtió en el mentor de Croiset y lo introdujo en diferentes trabajos policíacos, resolviendo crímenes en más de 6 países, lo que impulsó su fama a nivel internacional. Croiset localizó un sinnúmero de documentos extraviados para oficiales públicos e incluso ayudó a eruditos a identificar manuscritos y artefactos históricos, pero su gran pasión era encontrar niños desaparecidos. Todo comenzó en 1966, cuando fue invitado a Adelaida, en Australia del Sur, para ayudar en una investigación relativa a la desaparición de los 3 hijos de Beaumont, quienes habían desaparecido en una playa sin dejar rastro alguno. Durante su estancia en Australia atrajo gran publicidad, pero no pudo dar con el paradero de los niños desaparecidos. Después de varios años, la reputación de Croiset quedó devastada por la exagerada difusión de sus fracasos. Sin embargo, logró un éxito más que notable en la década de 1970, cuando fue invitado a Tokio para localizar a un niño perdido. Gerard había proporcionado una descripción de la ubicación en la que su cuerpo podría ser encontrado dentro de las siguientes 24 horas. La policía japonesa siguió al pie de la letra sus instrucciones, y el cuerpo del niño fue encontrado. Todos los detalles que el psíquico visualizó parecían coincidir con la escena del crimen. En mayo de 1976, otro caso exitoso lo esperaba nuevamente en Japón, esta vez para una estación de televisión japonesa. Fue invitado para ayudar a localizar a una niña de 7 años que se había extraviado. Al mostrarle una imagen de la niña, Croiset declaró que yacía muerta en la superficie de un lago cerca de su casa, cerca de un muelle para embarcaciones y un depósito pintado de color amarillo. La policía halló más tarde el cuerpo de la pequeña flotando cerca de un muelle para botes de remos y una torre de suministro de agua pintada de color amarillo. A pesar de que la prensa se admiraba de las habilidades paranormales de Croiset, la policía declaró que ya habían encontrado el cuerpo de la niña sin la ayuda del psíquico. Croiset escogía por intuición los trabajos en los que solicitaban sus servicios. Decía que sentía una vibración en su interior y no aceptaba pagos por sus visiones psíquicas, aunque sí aceptaba donaciones para la clínica de sanaciones que abrió, la misma donde trataba a más de 100 pacientes al día con su hijo, quien ha heredado gran parte de sus capacidades. Lograba ver cuando un paciente se había enfermado por causas de origen psíquico asociadas con experiencias pasadas y ocasionalmente también trataba animales enfermos. Croiset murió el 20 de julio de 1980 y su clínica de curación se mantiene vigente a cargo de su hijo y diversos psíquicos de otras nacionalidades que colaboran allí. Existe la opinión generalizada que una de las personas dotadas psíquicamente con más renombre a nivel mundial es la vidente y medium Alison Dubois, que ha tenido la oportunidad de ayudar y asesorar a la policía a esclarecer diferentes crímenes en los Estados Unidos, siendo calificada por muchas personas y medios como la mejor vidente del mundo. Nació el 24 de enero de 1972 y trabajaba como consultora jurídica. Su fama es más conocida por la serie de televisión inspirada en su vida, Medium. Se trata de una persona con una sólida formación académica, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Arizona. En esta institución académica, sus poderes fueron evaluados por el profesor Gary Schwartz. Uno de los hechos que dejó asombrados al Dr. Schwartz fue la descripción precisa de un buen amigo de él, que acababa de fallecer en fechas recientes. También Dubois declaró haber contactado con una mujer en Inglaterra de la que dio el nombre. Fue cuando se verificó que el 80% de lo que Dubois dijo era preciso y exacto. La mediumidad y la evidencia son facultades que pueden estar presentes en la misma persona como en el caso de Dubois. Posee la capacidad de hablar con seres ya fallecidos y ser el canal para transmitir una información a sus familiares vivos. Serían estos poderes psíquicos los que harían que las fuerzas de seguridad de su país se interesen en ella. En las investigaciones policiales a las que ha ayudado los resultados han sido disímiles, desde aciertos plenos hasta ambigüedades con poco valor para resolver el caso, como ocurrió en el caso del violador de Vaseline.
del que hizo una descripción poco precisa pero difícil siempre de acertar. La policía contactó con ella para que los apoyara como asesora para resolver crímenes. Un ejemplo de ellos son los Rangers de Texas y el Departamento de la Policía de Glendale, Arizona. Igualmente, desde el sector escéptico, Paul Kurtz y Ray Hinman, jefe del Comité for Skeptical Inquiry, CSI, afirman que la vidente no tiene poderes psíquicos. Hinman pone en duda la integridad científica en la exposición de Schwartz sobre los fenómenos físicos, si bien este puso a disposición pública toda la metodología experimental para realizar análisis en artículos alojados en Internet. Opiniones hay para todos los gustos, si bien es cierto que aún hoy es difícil, por no decir imposible, de explicar determinados aciertos de Du Bois. Igualmente goza del favor de aquellos policías a los que ha ayudado, y saben de su extrema eficacia, tanto como para ser llamada la mejor vidente del mundo. Es muy probable que algunas personas mantienen su escepticismo con el respeto a las participaciones de los psíquicos más famosos en casos policiales, ya sea porque la prensa exageró sus logros o porque ellos mismos se encargaron de difundirlos para elevar su prestigio. Pero cuando los aciertos provienen de personas que no tienen ningún tipo de interés personal en ser reconocidas, debemos de pensarlo dos veces antes de descartar cualquier posibilidad de que los dones psíquicos puedan contribuir a resolver los crímenes. Un buen ejemplo es un hecho que ocurrió en Argentina. El 18 de enero de 2017, el cadáver de un joven es descubierto en una carretera en la Ruta Nacional 14, en San Vicente. La policía certificó que la causa de la muerte fue producida por un impacto de bala en el rostro de la víctima. La División de Homicidios inicia la investigación e identifica a la víctima como Diego Anger, un joven de 20 años vecino de San Vicente. Pocas horas después del crimen, la policía local detiene a un sospechoso, a un hombre de 51 años a quien lo acusan del asesinato por asuntos de drogas. Todo encajaba como uno de los tantos asesinatos en la zona por la misma razón, y el caso parece cerrado. Después de la respectiva autopsia, Gerardo Casco, el magistrado del Juzgado de Instrucción de San Vicente, entrega el cuerpo de Diego a su familia para que proceda al velatorio y al entierro. Durante el funeral ocurrió un hecho insólito cerca de las 11 de la noche. Una joven de 14 años, vecina de la víctima, que había estado en el velatorio para despedirse del difunto, fue ingresada de emergencia al hospital local con un severo ataque de ansiedad. Asegura que después de presentar sus condolencias a la familia de la víctima, acudió a los servicios higiénicos y allí se le presentó el fantasma de Diego. El aparecido le dijo a la aterrorizada joven que el detenido no había sido el autor de su muerte y le reveló la identidad de los verdaderos asesinos. Según el doctor Claudio Soto González, director del Hospital de San Vicente, la niña insistía en la veracidad de su singular encuentro y que el espíritu de Diego le había mostrado la escena de su asesinato y que sus verdaderos autores eran el padre y los amigos de una menor de 12 años con la que Diego había iniciado una relación sentimental. El doctor Soto y los médicos de San Vicente, al notar el convencimiento de la niña y su grado de angustia y excitación, decidieron comunicar la información al juez Gerardo Casco. Sorprendentemente, la intuición del magistrado le hizo confiar en la versión de la niña y ordenó la incautación de 13 teléfonos móviles y el registro de las viviendas de las personas señaladas por la menor. Durante el registro, los policías encontraron evidencias del crimen, como ropas manchadas de sangre. Ante la contundencia de las pruebas, el juez Gerardo Casco decidió liberar al primer sospechoso y acusar formalmente del crimen a los detenidos señalados por la niña. El jefe de la policía de San Vicente, Manuel Céspedes, y la criminóloga Olga Fernández Chávez, responsables de la investigación, aún escépticos especularon con la posibilidad de que la niña hubiese obtenido esa información por otros canales, imaginando la idea de una aparición fantasmal para justificarla. Pero lo cierto es que un juez ordenó el operativo basándose en un supuesto contacto con el más allá. En los días siguientes, la noticia fue difundida internacionalmente bajo titulares tan llamativos como «Una niña vidente resuelve el crimen de San Vicente», con rima y todo. Pocas horas después, los juzgados de San Vicente recibirían solicitudes procedentes de todos los rincones de Argentina para que la niña vidente, entre comillas, colaborase en la investigación de otros crímenes o desapariciones no resueltas. Hagamos una pausa para reflexionar sobre lo comentado hasta ahora, antes de dar paso a la siguiente vertiente. La idea que tiene la sociedad sobre las ciencias ocultas ya es de por sí bastante escéptica. Se ha desprestigiado actualmente debido en gran parte a la complicidad de algunos medios de comunicación, que no tienen reparos en mostrar a supuestos profesionales del oculto exagerando sus éxitos para lucrarse y en consecuencia distorsionar la imagen de los verdaderos psíquicos. La información falsa que circula en Internet, así como los teletarots que engañan a las personas diciéndoles lo que quieren oír, hace que se pierda credibilidad. Como es lógico, acabamos sin creer en nada.
Se va perdiendo la esperanza y se ve más como un grupo friki, entre comillas. Pero la realidad va mucho más allá de cualquier teoría científica, ya que muchos psíquicos son capaces de ver una dimensión fuera del alcance de la comprensión humana y han demostrado que pueden utilizar este don para ayudar a resolver casos donde la criminología y la propia ciencia no han demostrado respuestas. Estoy seguro que estas personas, al igual que los mejores hackers del mundo, no están ni encerrados y mucho menos sin trabajo, sino que están a servicio de instituciones de gran peso. A lo largo de la historia han aparecido personajes con supuestas capacidades increíbles. ¿Recuerdas a Uri Geller? Sí, el de la cuchara doblada. Bien. Este señor, una noche de octubre de 1975, mantuvo delante de la televisión a más de 18 millones de personas. Poca broma. Sus actuaciones en público fueron polémicas sobre si realmente tenía o no ese poder mental. Pero ¿cómo te quedas si te digo que este personaje brinda sus servicios para una empresa petrolífera buscando pozos de petróleo? Así sin más. Observa un lugar sentado desde un helicóptero y señala la zona donde supuestamente hay petróleo. Y todo gracias a sus poderes, entre comillas. Hoy en día se recurre a visualizadores remotos para cosas que ni se nos pasa por la cabeza, como la arqueología, empresas, incluso los movimientos en la bolsa. Me resulta sorprendente que se le tome tan serio sus capacidades para una cosa y no para otra. Es muy bonito saber que existen personas que usaron o usan sus capacidades para ayudar, pero imagina el lado oscuro. Imagina esta capacidad para perseguir a una persona como si de su némesis se tratase. Imagina huir de alguien que sabe dónde estás en todo momento, aunque no puedas verlo. Es absolutamente terrorífico. Yo sí creo que existe una capacidad mental que algunas personas poseen, ya bien sea por nacimiento o agudizadas por el entrenamiento. Yo mismo tengo un hermano gemelo, y suerte de mí el poder explicar las experiencias de telepatía que a veces nos ocurren. Llevo toda la vida a su lado. Aunque tenemos nuestras familias y hogares separados, trabajamos codo a codo. Muchas veces sin explicación alguna, surge el inicio de una conversación de una persona, suceso, canción e incluso respuesta de algo que estamos visualizando casi de manera inmediata y con las mismas palabras. Sorprende bastante. Respecto a las sensaciones de si le ocurre algo, estándole a la distancia y yo sentirlo, no puedo dar fe de ello, o por lo menos hasta el momento, pero en cuanto a la telepatía sí que creo en esta capacidad. Sin duda somos más de lo que pensamos, tenemos facultades increíbles, solo debemos encontrarlas y ponerlas en práctica. Como digo siempre, todos tenemos un don, o una parte de nuestro ser que desconocemos. Algunos nunca lo descubrimos, o no tenemos interés en ello. Jamás dejes de creer en ti, eres más de lo que te imaginas, tienes un gran potencial que duerme latente dentro de ti. Depende de nosotros cómo y qué hacer con él. En esta primera parte he centrado el programa en el fenómeno conocido, entre comillas, dentro de la sociedad. A continuación, veremos cómo esta capacidad se utilizó dentro de un programa secreto a manos de los servicios secretos de los Estados Unidos de América. Si el episodio de LAM te impresionó el contacto con entidades o Montauk te parece secreto, aquí explicaré el proyecto que hizo que un visionario estableciera contacto con un supuesto ser, un encuentro extraño a la par que increíble. Este contactado haría pública una carta donde narra cómo nada más y nada menos el presidente de los Estados Unidos, David Eisenhower, asistió a una reunión con entidades extraterrestres. Por eso este programa está dividido. Es importante entender que hay personas que creen en el fenómeno de la visión remota, pero no en contactos con inteligencias ajenas a la nuestra. Por supuesto, totalmente respetable. Espero que hayan disfrutado mucho de este contenido. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.